una figura de una mujer, van a decir es el baño de mujeres. Y si van a ver el signo de un varón, van a decir es el baño de varones. Entonces, si hay una relación con cierta semejanza, solamente el vestido de la mujer nos está dando la impresión de que es mujer, porque si bien ahora las mujeres también usamos pantalón, pero la representación está con vestido, ¿no? Porque si le pusieran pantalón a la mujer, de repente lo único que va a distinguir es el cabello largo. Pero el cabello largo también lo usan los varones ahora. Entonces no se podría distinguir. Entonces hay una cierta semejanza en el icono. En cambio en el símbolo no. Ha sido un acuerdo previo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que dentro de la comunicación gráfica tenemos que se hace mediante los mensajes, se mandan por imágenes y está representando por distintos signos. Y ahí tenemos los tipos de signos que son naturales, los indicios o las señales, y son convencionales o artificiales, los símbolos y los iconos. Y la diferencia entre el símbolo es que no hay una relación de semejanza entre el signo y la información que se transmite, sino que la conexión se ha establecido por una convención previa. En cambio, el icono, hemos dicho que ya hay una cierta semejanza. Por ejemplo, la figura de la mujer, ya sabemos que directamente es el baño de mujeres, ¿no? Entonces ahí tenemos los signos convencionales o artificiales, símbolos o iconos. A ver, vamos a pedirle a Francisco que les diga si realmente utilizan esto en el avance de las materias. ¿Sí? Gracias. Le dicen, perdón, un ratito salí, tuve que hacer otras necesidades, entonces, ¿qué era lo que era? Yo la clasificación de las formas de comunicación, ¿no? Y en esta les había dado la clasificación gráfica, que es el envío de los mensajes mediante imágenes y que está representada por distintos tipos de signos. Entonces, estos tipos de signos les he dado que hay tres: los naturales, que son los indicios o señales, que son los que van a ver una relación de causa y efecto. Por ejemplo, el humo, que indica que hay fuego en algún lugar, ¿no? Una pisada de dinosaurio, ¿no? Una nube negra que está al sur, por ejemplo, nos va a presagiar lluvia. Y en los símbolos convencionales o artificiales les dije que había símbolos y iconos. Y que los símbolos eran donde no hay una relación de semejanza entre el signo y la información que se transmite, que si no esta se la realiza por una conexión pero previamente establecida. Y ahí les decía, por ejemplo, el sonido de la sirena, de los bomberos, que indica que hay incendio, y comentábamos del incendio del día de ayer, cuando se ha caído el avión en Sacaba, ¿no? Ahora también les decía que el abecedario es un símbolo. En cambio, el icono son signos en los que ya se registra una cierta semejanza directa o indirecta. Y les decía que en el signo a lo que se refiere directamente, que es algo por motivación, y les daba el ejemplo de si veían una silueta en un restaurante, en un hotel, por ejemplo, de una mujer, es la ubicación de los baños de mujeres, ¿no? Y si ven un varón, será la ubicación del baño de varones. Ahora quería que tú les digas si esto es importante dentro de la carrera o no, porque tú ya has pasado de primero a cuarto, y si se lleva esto o no se lleva, qué importancia se le da a esta comunicación gráfica. Sí, ya, muchas gracias, Liz. En esto de los signos, chicos, sí, yo les digo, es algo muy importante, ya que esto es algo que se lleva en tercer año. Y de hecho lo van a ver con el arquitecto Jaime Alcérreca en tercer año, ya que él basa la materia en lo que viene a ser la comunicación mediante los signos. El arquitecto Alcérreca considera que el mundo está constituido por signos, tanto indéxico como simbólico como icónico. Entonces él maneja esto mediante
lo que viene a ser el nonágono semiótico de Peirce, que ya es un tema doctoral de un doctor de 8º grado, creo, o algo así. Es un nonágono complicadísimo, pero que te ayuda a simplificar mucho el por qué, el para qué y el para quién de los signos indéxico, icónico y simbólico. Entonces yo les digo, eso es algo que es muy fundamental, ya que lo que viene a ser nuestra carrera abarca lo que es los signos. Nosotros nos basamos en signos o en señales para transmitir los mensajes a las personas y que de esta forma llegue de manera subjetiva o de manera inconsciente al público el mensaje que le queremos transmitir. Gracias, Francisco. O sea, les estoy dando clasificaciones para que ustedes más o menos se ubiquen. Y realmente les decía, esta clasificación de esta comunicación que es gráfica va a ser muy importante dentro de la carrera, ¿no? Entonces, Francisco ya ha pasado tercero, ha visto que el arquitecto al CRGAP profundiza más esto. O sea, ustedes van a profundizar más, ¿no? Y esto va a ser bien determinante para su carrera, porque los mensajes que ustedes van a enviar va a ser mediante íconos, símbolos o señales, ¿no? Ya saben qué son las señales, ya saben qué son los símbolos y ya saben qué son los íconos. Si tienen alguna duda, pregunten, señoritas y jóvenes. Si no les ha quedado algo claro, chicos, les recomendaría que de este tema pregunten, porque en base a este tema es la primera tarea, por si acaso. Licenciada, yo tengo una pregunta. Sí, perfecto. En la proxemia, quisiera también mencionarle un ejemplo sobre quisiera que me aclare esta cosa. También algunas, entidades, los bomberos más o menos, hacen un perímetro cuando hay un incendio. Pero ese perímetro es solo temporal cuando ya terminan de apagar ese incendio. ¿Eso también aplica en la proxemia? Muy buena tu pregunta, Rodrigo. Efectivamente, pero como tú dices, es temporal. O sea, la proxemia es más que todo más permanente. Entonces, solamente es para el momento que están tratando de ver un crimen, pasa lo mismo, ¿no? Llegan los investigadores y ponen recintos amarillos para que no entre la gente y ese lugar no sea tocado para que nadie vuelva a poner algún elemento cuando tocan, ¿no? Entonces hacen esa proxemia, pero temporal. En cambio, la proxemia viene a ser más estática, si quieres, porque tus mascotas, por ejemplo, no van a estar contigo un solo día, van a estar varios días o varios años, y esa delimitación siempre va a sentirse dueño. Si tu perrito le has puesto su cama a un lado, va a buscar siempre ese lugar para dormir, entonces va a ser permanente. Esto de las pandillas, bueno, tampoco va a ser de un día, porque las pandillas a veces, hay pandillas hasta en colegios, ¿no? Y estas pandillas de colegios dicen, de aquí, de esta área, ustedes no pueden pasar. Entonces están dando lugares, pero más permanentes. Puede ser, digamos, que la pandilla ya ha durado un año, pero ha durado por lo menos más tiempo, no un solo día. Los ladrones, por ejemplo, tienen su proxemia a veces varios años, ¿no? Y hay ladrones que realmente tienen su código de honor. Entre ellos se respetan mucho, no es que uno va a robar de un lugar a otro, ¿no? Sino que sabe que es su límite tal calle y de esa calle no pasa al otro lado. Entonces ahí es el código. Pero la delimitación que están haciendo los bomberos, como tú dices, en los casos de crímenes, todo eso son temporales. Pero también es delimitación de lugares, que eso también se llama proxemia, ¿no? Así es, Rodrigo. Muchas gracias, licenciada. ¿Qué? ¿Alguna otra pregunta, señoritas y jóvenes?
Bien. Entonces, si no hay pregunta, vamos a ver ahora los niveles. Lo que yo quiero es que ustedes no confundan. Lo primero que hemos visto son formas de comunicación. Y Sergio. En la comunicación gráfica, ¿qué tipo de símbolos, signos, más o menos se usa? Símbolos, imágenes, ¿no? Sí, imágenes. Todo eso. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando ustedes estén tratando de hacer un banner, por ejemplo, supongamos un icono que manejes, si digamos te manda a hacer un restaurante, un banner, y te dice quiero que me coloques lo más esencial para mi restaurante, y va a poner platos, ¿no? Entonces, un icono puede ser un plato con cubiertos donde está señalando el lugar de la comida. No. Un hotel te puede pedir, por ejemplo, que le hagas una diagramación de los lugares donde están los dormitorios, donde están los baños, todo eso, un plano, digamos, de dónde están los lugares. Entonces tú tienes que poner el lugar de la comida con un plato con sus cubiertos, ¿no? Por ejemplo, un icono, si quieres poner, digamos que este hotel tiene una capilla, entonces pondrás un techo, una especie de casita con su cruz. Entonces eso viene a ser el icono, ¿no? No sé si me has entendido. La señalización de un hotel, por ejemplo, te mandan a hacer en un gráfico, entonces estás poniendo los lugares donde hay esparcimiento, donde están las habitaciones, donde está el comedor. Entonces no vas a dibujar un comedor, sino que vas a poner un plato con cubiertos, y eso te dice el lugar donde se come. La cama te dirá el escritorio, ¿sí? Sí. ¿Ahora me has entendido, Sergio? Sí, entendí. Gracias. Gracias. Bien, entonces decíamos, a esto hemos llamado formas de comunicación. Ahora vamos a ver los niveles de la comunicación. Y los niveles de la comunicación van a estar de acuerdo al vocabulario. Entonces, el nivel más bajo, si quieren, se llama el nivel elemental o básico, que son el que utilizan los niños. O sea, los niños utilizan menos palabras, menos cantidad de palabras, porque no saben todavía el significado de muchas, ¿verdad? A veces repiten por repetir porque han escuchado a sus papás. Pero se dice que los niños de 5 años conocen más o menos unos 7 millones de palabras, ¿no? Porque los niños de 5 años ahora ya van hasta las guarderías, a los kinders. Entonces ahí les están enseñando de manera lúdica, de manera de jugar. Lúdico es juego, ¿no? Entonces les están enseñando inclusive ya las letras, el abecedario, les enseñan algunas palabras, por ejemplo la P-A-L-A, pala. Entonces ya saben que es una pala y le están mostrando que el dibujo de la pala. Entonces ese es el nivel más bajo o básico. Antes se dice que hace unos 10 años atrás solamente los niños conocían 4 millones de palabras, ¿no? Por eso ahora más pequeñitos los mandan inclusive a guarderías, porque como ahora trabajan el papá y la mamá. Antes trabajaban más que todos los papás y las mamás eran amas de casa. Como ahora se han ido profesionalizando, también las mujeres necesitan trabajar porque las condiciones de vida ya no son las de antes, entonces el poder adquisitivo se ha ido perdiendo. Entonces ahora trabajan papá y mamá, y para que les dejen trabajar los hijos, a veces los dejan ya en la guardería. Entonces ahí ha ido aumentando la cantidad de palabras. Entonces, como término medio, se dice que conocen 7 millones de palabras, ¿no? Después tenemos el
la comunicación estándar. La comunicación estándar es la común, la que utiliza la población, ¿no? La comunicación familiar es la que utiliza la familia. A veces uno puede abreviar, en vez de decirle papá, le dice pa, a su mamá, mamá. Entonces, ya son algo que han ido adecuando a la familia, ¿no? Y que la familia conoce la interpretación de esas palabras. Entonces, es una comunicación familiar. También la estándar, que decimos que habla la mayoría de la población, esa también la llaman comunicación popular, ¿no? En cambio, cuando la comunicación ya es de un nivel más alto, que tiene palabras rebuscadas, se dice que es una comunicación culta. Generalmente a veces los que escriben poemas, libros, entonces tienen palabras más rebuscadas, ¿no? Entonces ese es un nivel de culto, ¿no? De lenguaje culto. Cuando hay reunión de amigos, la comunicación va a ser ya con otras palabras, ¿no? Y esa es la comunicación que se llama coloquial, que tienen sus palabras, ¿no? A veces a lo mero están hablando sobre algún término mexicano o manejan un lenguaje que solamente ese grupo de amigos conoce, ¿no? Entonces eso se llama comunicación coloquial. Después tenemos la comunicación técnica o especializada, que viene a ser de acuerdo a las profesiones que uno tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando los médicos entre su comunicación van a hablar de algunas siglas, ¿no? Entonces cuando a veces no quieren que les escuchen los pacientes, van a decir esa persona, en vez de decir que esa persona está con Alzheimer, dicen otras palabras, ¿no? Dicen esa persona ya está en otro nivel. Entonces quiere decir que la persona ya está con Alzheimer. Y bueno, tiene su vocabulario, ¿no? El término bisturí, por ejemplo, y los pinzas, todas esas cosas los manejan los médicos, las enfermeras, ¿no? Ahora, por ejemplo, ustedes van a manejar más los términos banners, ¿no? Entonces es otro tipo de comunicación. Los que estudian turismo, por ejemplo, dicen brochures, que vienen a ser una especie de revista para mostrar los atractivos turísticos, y así cada grupo va a tener ya un lenguaje especializado, y eso se llama lenguaje técnico o también lenguaje especializado, ¿no? Y también hay cuando el lenguaje es más adornado, llaman comunicación poética o literaria. Entonces eso es más refinado el lenguaje, si quieren. Van expresando, van hablando en forma de poesía, ¿no? Entonces a veces se dice que el lenguaje poético y el literario también tiene mucha semejanza con el lenguaje culto, ¿no? Entonces esos son los niveles de lenguaje de la comunicación que hay en este tipo de personas, ¿no? Y este va a ser por el número de palabras de acuerdo al vocabulario que se conoce, ¿no? Entonces el estándar, por ejemplo, a veces hablamos por hablar alguna cosa y no sabemos el significado, pero en el lenguaje, en la comunicación del lenguaje culto, ya se sabe el significado, ¿no? Y a veces ponen, en vez de poner una palabra simple, están buscando una palabra más rimbombante. Entonces, ese es el lenguaje que maneja la población. Generalmente los científicos, esas personas, se dice que tienen un lenguaje culto, ¿no? Entonces, esos serían los niveles que está de acuerdo al vocabulario. En cambio, la modalidad va a ser cuando toma en cuenta la cantidad de personas que intervienen, cuando se ve la manera de relacionarse entre sí y cuando tienen diferentes objetivos. Entonces aquí es importante en las modalidades, la base es el objetivo. ¿Qué será una comunicación intrapersonal?
personal. Es un proceso de reflexión interno. Está haciendo una sola persona, intrapersonal, hacia adentro, ¿no? Intra es adentro. Entonces es un proceso de reflexión interno, de resolución de sus problemas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? Donde está participando una sola persona y piensa sobre lo que va a hacer. Por ejemplo, ustedes han tenido una comunicación intrapersonal cuando veían que ustedes eran el emisor y el receptor a la vez, cuando decían, ¿qué voy a estudiar? Esto es positivo, esto no es positivo, ¿será que encuentre trabajo, no encuentre trabajo? Entonces ustedes se preguntan y se responden, ¿no? Entonces, generalmente en esta comunicación intrapersonal eso es algo de decisión propia, ¿no? Por eso les digo, la mayoría de ustedes han debido tener esta comunicación intrapersonal, o de repente también han comentado con sus papás que iban a estudiar, pero si han comentado sus papás, ya no es intrapersonal, sino es interpersonal. Porque aquí va a ser una comunicación donde van a participar 2 o más personas. De repente se han sentado en la mesa y han dicho, ustedes le han planteado a su papá y a su mamá, y decir, bueno, quiero estudiar esto porque me gustan, estas materias son las que me gustan, y después voy a trabajar de esta forma, o no. Entonces, ahí hay la diferencia intrapersonal que ustedes han definido solos, se han autoanalizado, han defendido su idea, se han preguntado y se han respondido ustedes mismos. Son emisores y receptores. En cambio, en el interpersonal, de repente el emisor han sido ustedes y sus receptores han sido sus papás, quienes han escuchado que iban a estudiar. O de repente ha sido la inversa. Su papá les ha dicho, estudien esto. Entonces, esa es interpersonal, ¿no? Y en esta clase de comunicación interpersonal se utilizan los sentidos, ¿no? La vista, el oído, de repente inclusive manejan manos, de decir, no, papá, yo quiero estudiar esto, y golpean la mesa, y luego, ¿no? Entonces, esa es la comunicación interpersonal. Entonces hemos visto hay una comunicación intrapersonal cuando es una sola persona, interpersonal que puede ser 2 o más, pero también hay una comunicación grupal, que es la conformación de un grupo para lograr un objetivo, ¿no? Por ejemplo, yo les doy un trabajo práctico entre 4 personas. Y les digo, quiero que formen grupos de 4 y me van a entregar este trabajo práctico. Entonces están participando las 4 personas, pero con un objetivo, el trabajo práctico. Entonces ya hay un objetivo acá. Y esa es una comunicación grupal, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo y dicen, bien, nos reuniremos tal día, a tal hora. Bueno, como no podemos reunirnos presencialmente, nos reuniremos por Zoom. Nos vamos a reunir tal día y nos comunicamos todos. Entonces, esa es una comunicación grupal, ¿no? Ahora, lo que está de moda, si quieren, es la comunicación organizacional. ¿Por qué se llama organizacional? Porque son las organizaciones que tienen que intercambiar relaciones con temas laborales, ¿no? Y esto se sujeta a reglas. Por ejemplo, en una oficina estatal, pública, o puede ser en una privada, ya el gerente les dice, trabajen sobre esto y se pueden poner de acuerdo, por ejemplo, el personal, tal vez con el jefe de personal también, o con el gerente administrativo, con el gerente técnico. Bueno, hay una jerarquía en las organizaciones y dependiendo de qué les ha pedido el gerente, entonces se reúnen. Entonces hay un objetivo, ¿no? Hay unas instrucciones para realizar los trabajos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que actualmente todos los municipios tienen que hacer proyectos. Entonces esa es una orden que es desde el gobierno a todos los municipios.
Entonces, para hacer estos proyectos, son proyectos multidisciplinarios, ¿no? Donde están participando los arquitectos, los comunicadores, los relacionadores públicos, todos están participando, ¿no? Entonces, todas las áreas están haciendo sus proyectos y esta es una comunicación organizacional. También va a haber una comunicación masiva, que en esta modalidad, en este tipo de comunicación de modalidad, quiere decir que los medios van a generar una comunicación pública y generalmente va a haber una comunicación dispersa, anónima, heterogénea cuando no son de la misma profesión, digamos, y se utiliza un canal técnico o artificial. Por ejemplo, van a utilizar la televisión, la radio, el cine, el internet, volantes, carteles, libros, periódicos, revistas, banners, ¿no? Para comunicar algo. Supongamos, quieren comunicar que el siguiente fin de semana va a haber una kermés. Entonces, para eso están invitando a la mayoría de la población, porque, por ejemplo, se ha enfermado de COVID una persona que no tiene recursos económicos. Y ustedes saben que esto del COVID en una clínica particular a veces cuesta $60,000, $70,000, dependiendo de la complejidad que tenga la persona. Entonces, esa persona es una persona de clase media que solamente tiene su sueldo para vivir y se le ha complicado el COVID. Entonces, van a manejar mediante medios de comunicación masivo, pueden decir mediante el internet que hay una kermés para plano de tal, pueden decir mediante la radio, pueden sacar carteles, ¿no? Entonces, en el periódico también de repente a alguien se le ocurre publicar y decir tal kermés se va a realizar tal día para ayuda de tal periodista, digamos. Entonces, esa es una comunicación masiva. Sí, Marisa creo que quiere... ¿Oh? No, perdón, se entendía por equivocación. Ya, gracias. Bien. Entonces, ahí hemos visto niveles, que los niveles de la comunicación vienen a ser de acuerdo al vocabulario. Las modalidades vienen a ser de acuerdo a la cantidad de personas, a la manera de relacionarse entre sí y también a los diferentes objetivos que tienen, ¿no? Entonces, entre las modalidades hemos dado la intrapersonal, la interpersonal, la grupal, que no es lo mismo grupal que masiva, ¿no? La grupal es conformación de un grupo para el logro de un objetivo común. Por ejemplo, ustedes como estudiantes, supongamos, forman su grupo y tienen que entregar un trabajo. Entonces, el objetivo es su trabajo. Entonces, esa es comunicación grupal. En cambio, la masiva es que tiene que llegar a mayor cantidad de gente, ¿no? Aunque no se conozcan, pero están invitando a una kermés para recaudar fondos y puede ser que la persona que está mal no conozca a todos, porque es una invitación común. Entonces, ahí tenemos los niveles. Preguntas sobre los niveles. Vuelvo a repetir, los niveles son de acuerdo al vocabulario y tenemos comunicación elemental o básica, tenemos comunicación familiar, la comunicación estándar o popular, que es de la mayoría de la población, la comunicación coloquial, la comunicación culta, la comunicación técnica o especializada, ¿no? Y la comunicación poética o literaria, las que tratan de hablar, en vez de decir, digamos, sangre, dicen el color rojo de tu... ¿no?
van relacionando con los colores metafóricamente. Vamos a ver qué son las metáforas también. En cambio, las modalidades van a tomar en cuenta ya la cantidad de personas que intervienen, la manera como se relacionan entre sí y los objetivos. Lo importante aquí en las modalidades son los objetivos. Intrapersonal, cuando es una sola persona, está reflexionando qué va a hacer, qué va a decidir, qué objetivo en la vida tiene de ser profesional y qué profesión está determinando estudiar, ¿no? O sea, dependiendo de la persona. La interpersonal es cuando ya viene a ser que están participando 2 o más personas. Por ejemplo, en este momento, nosotros tenemos una comunicación interpersonal, ¿no? Pero no directa, sino indirecta, porque estamos manejando medios audiovisuales. Entonces, esta es una comunicación interpersonal indirecta, ¿no? La grupal hemos dicho que viene a ser por el grupo de personas, los trabajos prácticos, por ejemplo, son grupos de personas reducidas. En cambio, la masiva es un grupo de personas más y que además que tiene que haber un público más grande y que el mensaje debe llegar a un número más numeroso, ¿no? A veces es disperso, es anónimo y además esto se realiza mediante volantes, radio, el internet, un periódico, ¿no? En cambio, decíamos que la más importante de las modalidades viene a ser la organizacional, que son las organizaciones privadas o públicas las que tienen que intercambiar sus temas laborales, ¿no? Y que está sujeto a reglas y generalmente hay instrucciones para realizar trabajos, los proyectos del municipio, por ejemplo, ¿no? Puede ser en la gobernación también que tengan que hacer proyectos, entonces van a haber distintos tipos de grupos que van a trabajar esta comunicación organizacional, ¿no? Ahora, cuando hablamos de tipos de comunicación, no sé si tienen preguntas hasta acá. Bien, cuando hablamos de tipos de comunicación, ¿sí, Sergio? Quería que me explique un poquito de la comunicación coloquial. Ya, gracias. La coloquial, cuando generalmente existe una comunicación más que todo entre amigos. Por ejemplo, supongamos entre amigos tienen un vocabulario distinto al que hablan en clases o hablan con sus papás. Por ejemplo, es más, por ejemplo, pueden querer reunirse y dicen vamos a farrear, ¿no? Unos dicen vamos a chupar, ¿no? Entonces, ya es terminología que ustedes adaptan al grupo, ¿no? Entonces, en vez de decir, por ejemplo, amigo, mano, le dicen, de la terminación de hermano, ¿no? Hola, mano, ¿cómo estás? Entonces, es un vocabulario más informal. ¿Tú tienes un grupo de amigos, Sergio? Sí, pero ya no nos hablamos, ya no hablamos. Ya no hablo. Siquiera No. por... Nuestro código de nuestro idioma era man, brother, por su nombre. Claro, ¿no? Entonces, esas palabras, por ejemplo, en tu grupo entendían brother, hermano, ¿no? Entonces, mano, por eso de hermano te decía la parte final de la palabra. En vez de decir toda la palabra hermano, se decía mano. Y así como que tenías ese grupo, hay muchos grupos que tienen otro tipo de palabras. Esa es la comunicación coloquial. Entendido. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Bien. Decíamos que, bueno, había una pregunta
en la prueba de diagnóstico y les decía qué tipos de comunicación existen, ¿no? Y algunos han puesto, bueno, comunicación escrita y oral, ¿no? Dependiendo. Pero entre estos tipos de comunicación van a haber dos. La comunicación lingüística, que también se llama comunicación verbal, y la comunicación no lingüística, que también se llama comunicación no verbal. Ahora, esta comunicación lingüística se va a dividir en dos, la comunicación verbal y la comunicación escrita. Entonces, ahí recién lo que ustedes han ido describiendo era comunicación verbal y escrita, ¿no? Pero a esa comunicación verbal y escrita se llama comunicación lingüística. Y a la no lingüística viene a ser la comunicación gestual, que se hace mediante gestos, movimientos del cuerpo, la comunicación sonora, que es mediante la música. Ahora es fácil pasarse, dice, ¿me pasas esa canción? ¿No? Entonces es una comunicación sonora, porque directamente está interviniendo el oído, ¿no? La comunicación visual va a ser mediante la vista, ¿no? La comunicación icónica, esa es mediante las imágenes, esa es la que ustedes van a manejar bastante, ¿no? La comunicación simbólica generalmente va a ser la que les decía por convenciones, ¿no? Entonces la icónica, la simbólica van a manejar bastante ustedes. Entonces, por ejemplo, yo cuando digo en la comunicación gestual, por ejemplo, digo, ¿estás bien? Puedo levantar la mano, ¿no? Entonces, o mostrar la mano para preguntar si está bien. Entonces, también hay esta comunicación no lingüística para las personas que utilizan códigos Morse. Hay personas que van a ver que no pueden comunicarse porque a veces no pueden hablar. Entonces, inclusive en la televisión van a ver que hay personas que ya hacen esta comunicación gestual. El reportero está hablando sobre ciertas cosas y hay persona que está manejando señas, ¿no? La A, la B, ahí este lenguaje de los sordomudos, ¿no? Entonces, no solamente las personas que no pueden hablar, sino aquellas personas que no pueden escuchar también hacen referencia a este lenguaje de los sordomudos. Entonces, esa también va a ser una comunicación gestual, ¿no? Entonces, ahí tenemos tipos de comunicación. Ahora tenemos también, hay unas características de la comunicación oral y de la escrita. La materia se llama comunicación oral y escrita, ¿verdad? Cuando digo comunicación oral, directamente digo que la selección de las palabras es menos rigurosa. Yo puedo hablar sin estructurar una oración. En cambio, cuando escribo, tengo que ser muy precisa en la información, ¿no? Ahora, en la comunicación oral, yo puedo tener redundancia. Inclusive puedo tener muletillas. Voy repitiendo varias veces y eso se llaman muletillas. O puedo redundar varias palabras. He dicho, entonces estoy redundando. En cambio, en la comunicación escrita hay menos redundancia. Casi no repito y trato de buscar sinónimos para escribir con sinónimos, ¿no? La comunicación oral va a ser espontánea. O sea, yo quiero explicar algo y empiezo a hablar. En cambio, cuando quiero mandar algo, tengo que planificar. Si voy a mandar una carta nomás, tengo que planificar. Tengo que poner un encabezado, tengo que poner el desarrollo de la carta, una despedida, mi firma, todas esas cosas. Y para escribir la carta voy planificando qué voy a hacer, qué voy a decirle a la persona que le estoy mandando. Por ejemplo, ustedes están mandando una carta al director de carrera para pedir permiso,
Entonces tienen que saber cómo van a redactar, que no vaya habiendo redundancia y que esté planificado. En cambio, cuando hablo, señor director, le pido permiso porque tengo que ir al dentista, digamos, ¿no? Entonces es espontáneo. Entonces, ¿cómo serán las estructuras gramaticales? En la estructura gramatical, en la escritura, en la comunicación escrita va a ser rígida, ¿no? Va a tener formación de palabras, o sea, la sintaxis, que yo escriba bien, que ponga punto, que es punto y coma, coma. En cambio, en las estructuras en la oral no necesito eso, porque estoy hablando y no estoy poniendo una coma, no estoy poniendo un punto, pero sí puedo dejar una pausa para dejar de hablar no muy seguido, ¿no? Entonces, la comunicación escrita va a utilizar bastantes códigos verbales. ¿Y cuáles son los códigos verbales que utilizan? Las letras, las sílabas, las palabras, los enunciados. Cuando digo enunciado, quiere decir que es puedo escribir algo, no solamente haciendo oraciones, también puedo mezclar con frases. O sea, la mezcla de frase y oración se llama enunciado. ¿Qué diferencia hay entre frase y oración? La frase no tiene un verbo, en cambio la oración tiene un verbo, ¿no? Eso es básico, eso han llevado en colegio. En cambio, en la comunicación oral se utiliza bastantes palabras no verbales, y entre las cosas no verbales están los ademanes, los gestos, ¿no? Entonces puedo estar hablando y puedo hablar con el movimiento de mis manos. Por ejemplo, para los de turismo es bien importante el movimiento de las manos. Cuando están guiando un atractivo turístico, tienen que mostrar con las manos, ¿no? Entonces es bien determinante esta comunicación oral, en que en la comunicación oral existan estos ademanes, estos gestos. Además, para los de turismo, por ejemplo, tienen que hacer sentir al turista que se sienta feliz, y siempre la sonrisa. Los que hacen protocolo también tienen que mostrar la sonrisa, que están alegres, ¿no? Porque si van a ver caras enojadas, el mismo turista se va a asustar. Entonces, hay estas características que van a definir la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral siempre va a ser más espontánea, no necesita una selección rigurosa de información, puede existir redundancia, pueden existir muletillas, hay espontaneidad. Las estructuras gramaticales van a ser más flexibles y va a utilizar elementos no verbales como los ademanes, los gestos, ¿no? En cambio, en la comunicación escrita, la selección de palabras es muy precisa. Yo tengo que poner lo exacto. No existe tanta redundancia, existe una planificación. El hecho de que escriba una carta, les digo, el escribir un libro peor, porque hay que poner un prólogo, dedicatorias, todas esas cosas, un preámbulo, ¿no? Las estructuras gramaticales van a ser rígidas y ahí se va a tener que poner signos de puntuación y va a utilizar letras, sílabas, palabras, enunciados, ¿no? Frases, oraciones. Cuando hablo también utilizo frases u oraciones, pero no, mi estructura gramatical no es rígida, sino estoy hablando espontáneamente, ¿no? Entonces, esas serían las diferencias entre la comunicación oral y escrita. Bueno, no sé si hay preguntas, porque después vamos a entrar a ver ya también las dimensiones. Y en las dimensiones de la comunicación vamos a ver que hay dimensiones que van a ser la semántica, la sintáctica y la pragmática, que eso también van a utilizar bastante en la carrera, ¿ya? Entonces hay que saber qué es la dimensión semántica, sintáctica y pragmática. Como decía, perdón, Rolly, ¿tienes alguna pregunta?
Dicen, me llama la atención lo que dijo la comunicación escrita y la comunicación oral. ¿Ya? Todo me han dicho también, otros dicen que es el lenguaje oral, el lenguaje escrito. Es lo mismo, la comunicación o el lenguaje es lo mismo, ¿no? Yo estoy hablando, oralmente como lenguaje o como comunicación. Entonces, la carrera decía que directamente ya mezclamos la comunicación con el lenguaje y la gramática, ¿no? Y creo que hay diferencia en cuestión de escritura, ¿verdad? Porque en la lenguaje oral los usos son más frecuentes, los variantes dialectos regionales, coloquiales, más jovial, y creo que la escritura ya es más estándar, ¿no? Se usa variantes más, de más formalidad, en otras palabras, ¿no? Exacto, efectivamente, por eso es que la escuela tener estructura gramatical tengo que ser rígida. Si necesito una coma, tengo que colocar para que se entienda, porque si no coloco la coma, voy a leer corrido y de repente tengo otro significado, ¿no? En cambio, en la oral es directamente hablo y, bueno, si quiero paro en algún puntito para no cansarme, pero uno no se da cuenta dónde están las comas, los puntos y comas, nada, ¿no? Entonces va a ser siempre más rígida la escrita y va a ser más espontánea la oral, ¿no? Sí, gracias. ¿Por qué, Rolly, a ti? Bien, entonces, Francisco, ya les decía que nuestro primer trabajo iba a ser en base a esto de los tipos de signos. Entonces, lo que voy a pedir es que ustedes me busquen signos, indicios o señales, símbolos e íconos. En los indicios y señales daremos 5 y en los símbolos, íconos, 10 de cada uno. ¿Ya? Entonces, este trabajito, pero va a ser para la siguiente semana, no para el lunes, que sea para el día jueves, para que ustedes lo vayan entregando hasta finalizar la clase. Entonces, nuestro primer trabajo, vayan poniendo 5 indicios o señales, 10 símbolos y 10 íconos. Ahora, no importa si los escriben o los dibujan. Hay muchas personas que han entrado a la carrera que más manejan los dibujos. Si hacen los símbolos o los íconos dibujados, no hay ningún problema. ¿Sí? Una preguntita, perdón. Dijo 5 indicios o señales o 5 indicios y señales. O sea, de cada uno pueden ser... Los indicios o señales mismos. O sea, si tú dices indicio o señal, es lo mismo. Ese es tal, ¿no? Es no convencional. Ah, está bien. Dos de esos son 5, 10 símbolos y 10 íconos. Entonces quiero ver más o menos de nuestro medio, si quieren, a nivel internacional, no hay ningún problema. Pero en nuestro medio, en Bolivia, tenemos muchos símbolos, muchos íconos. Inclusive pueden manejar lo que está manejando el gobierno últimamente en el membrete de las cartas. Han visto que los símbolos patrios han desaparecido. Ya le estoy diciendo que hay símbolos patrios, ¿no? Ese es símbolo. Entonces, ahora, ¿qué han puesto? ¿Esa chacana es un símbolo o es un ícono? Entonces, ahí pueden dibujar también o pueden poner, si quieren, el nombre. ¿Sí? Va a disculpar, no le pude... va a disculpar, no le pude escuchar, hubo interferencia en la señal aquí en mi casa, así que signos, ¿qué cosa teníamos que buscar? Va a disculpar si le interrumpí. Daniela, está bien tu pregunta. Cuando digo indicio o señal, es lo mismo. Esos son tipos de signos no convencionales, son naturales. ¿Ya? Estoy pidiendo 5 nomás porque de repente no se van a dar cuenta, pero de esos indicios o señales estoy pidiendo 5
De los símbolos estoy pidiendo 10 y de los iconos 10. Si quieren, los escriben o si quieren, los dibujan. Y esto presentamos el siguiente jueves hasta la 1 de la tarde. ¿Les parece? ¿En qué podemos hacer? ¿O puede ser hojas cuadriculadas o qué tamaño más o menos? Muy bien, buena tu pregunta. Generalmente no hay ningún problema que sean cuadriculadas, pero el estándar ahora viene a ser el papel bond tamaño carta. Ese es el estándar. No se olviden que todos los trabajos tienen que ponerle una carátula, ¿no? Y después les vamos a abrir las carpetas para que cada trabajo ya esté en su carpeta. Dicen, Sí, Rolly. disculpe, quería preguntarle, me causó la duda en el tema que estuvo respondiéndome sobre el tema del lenguaje escrito, lenguaje oral. Creo que los elementos de comunicación son muy diferentes, ¿no? En el contexto del oral y el escrito. Creo que sí, quería saber esa duda. Por eso que la materia es indistinta, comunicación o lenguaje, también después las funciones del lenguaje o las funciones de la comunicación, que a veces quieren separarlas, pero es preferible más en esta materia comunicación o lenguaje como similar. Sí, me acordé, sí tiene razón, solo que creo que varía con los elementos de comunicación, ¿no? Porque el escrito creo que se le ve a otro en cuestión de oral y el escrito, ¿no? Empieza a cambiar, creo, ¿no? Los elementos de comunicación son... No, en este parámetros similares. Ya, listo, ahora sí. ¿Sí? Gracias. Sí. Creo que había otra pregunta. Sí, Sergio. Sí, licenciada, una pregunta, la tarea que nos está dando o el trabajo, ¿va a mandar a la plataforma de Classroom? Sí, vamos a mandar Con las indicaciones todos, ¿no? Ya les estoy diciendo, solamente son 5 ejemplos de indicios o señales, 10 de símbolos, 10 de iconos. Si quieren, escriben o si quieren, los dibujan. Ya. Pero igual va a salir en el Classroom. Está bien, solo quería saber eso. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, ¿el trabajo va a ser a mano o va a ser a computadora? Muy buena tu pregunta. No hay ningún problema de que sea manuscrito o en computadora. Hay algunas personas que están manejando solamente celular y no tienen computadoras, no puedo exigir. Entonces, indistintamente. Ok, muchas gracias. ¿Algo más? Bien, entonces hemos terminado la clase, nos hemos pasado unos 7 minutos, pero era para absolver sus dudas y agradecemos a Francisco. Muchas gracias, señoras y jóvenes, que tengan un buen fin de semana y nos comunicamos el día lunes. Gracias, hasta el lunes. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, muchachos. Esta tarea dijo para hoy, ¿verdad? Para el día lunes. A la 1. Bueno, muchas gracias, Liz. Te voy a subir las funciones al Classroom, por si acaso. Gracias. Hasta luego, chao. 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 Sí. Hasta luego. Gracias. Perdón.